Hola mi gente, bienvenidos a más una clase de español. Hoy nosotros vamos a hablar del pretérito, del pasado, ¿sí? De tres tiempos verbales en el pasado. Son ellos: el pretérito indefinido, el pretérito perfecto compuesto y el pretérito imperfecto, ¿sí? Eh, el pretérito indefinido nosotros vamos a utilizarlo para una acción que ocurrió en el pasado y se terminó. No tiene relación con el presente. Por ejemplo, yo digo, García Márquez nació en 1927. O sea, él nació, punto. Fue una acción que ocurrió en el pasado una sola vez, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar un verbo conjugado ahí en el pasado para indicar el pretérito indefinido. Por ejemplo, el verbo amar, beber, partir. Yo digo en el pretérito indefinido: yo amé, yo bebí, yo partí, ¿sí? También para identificar si yo voy a utilizar el pretérito indefinido o otra forma, yo veo el marcador temporal. ¿Qué me está diciendo el tiempo ahí? El marcador temporal me va a indicar si yo tengo que usar pretérito indefinido o otro tiempo, ¿sí? Por ejemplo, con el pretérito indefinido yo voy a utilizar la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el siglo pasado, ayer, anoche, hace años, el domingo o una fecha, el 19 de enero, ¿no? Entonces, esos son marcadores temporales que me van a indicar que yo tengo que utilizar el pretérito indefinido, ¿sí? Ya el pretérito perfecto compuesto, yo voy a utilizar dos verbos para formarlo. ¿Cómo hacemos eso? Conjugamos el verbo haber y flexionamos el verbo que va a indicar la acción en participio. Por ejemplo, el verbo haber yo lo voy a conjugar como yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Si yo digo yo he, no hace sentido. Yo tengo que tener un verbo en participio para indicar la acción. Si yo digo, yo he desayunado café con leche, yo he, el verbo haber, desayunar, el verbo desayunar, yo lo puse ahí en participio. Yo he desayunado café con leche. Ahí sí hace sentido. También yo voy a utilizar un marcador temporal para justificar la utilización del haber y el participio. Como esta mañana, un marcador temporal, esta mañana he desayunado café con leche, ¿sí? Entonces, esa es la construcción de mi frase con el marcador temporal, el verbo haber y el participio. Así se construye una frase en pretérito perfecto compuesto. Yo voy a utilizar, como ustedes pudieron observar en la primera frase, es una frase que tiene relación, una acción que tiene relación con el presente. Entonces los marcadores temporales que yo voy a utilizar van a ser este siglo, este año, este mes, esta semana, hoy, esta tarde, esta mañana, esta noche, últimamente, nunca, ya, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los marcadores que ustedes van a utilizar con ese tiempo verbal. Por ejemplo, si yo digo, ya he hecho mi tarea, ese ya indica una acción que ocurrió hace muy poco tiempo, entonces está relacionado todavía con mi presente, ¿sí? El tiempo verbal
del pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Siempre va a tener relación con el presente. Ya el pretérito indefinido no tiene relación con el presente. Una acción finalizada, acabada en el pasado. ¿Listo? Después nosotros tenemos el pretérito imperfecto, que yo lo voy a utilizar para contar una historia, para describir situaciones en el pasado, ¿sí? Para hablar de una acción que se repetía muchas veces en el pasado, para describir cosas o personas, ¿no? En el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir que cuando yo era niña, mira, cuando yo era, ahí estoy conjugando ya el verbo en pretérito imperfecto. Cuando yo era niña, yo vivía cerca a un río. Entonces, yo vivía. Observen que cuando yo era niña no fue algo que ocurrió y punto. Fue un periodo de mi vida que yo era niña y yo vivía cerca a un lago, ¿no? Cuando yo era niña, mi mamá me hacía dormir a las 8 de la noche, ¿sí? Entonces yo voy a estar hablando de situaciones que ocurrían en el pasado con una frecuencia. Por ejemplo, para describir cosas o personas, yo voy a decir, en mi casa había muchos árboles, ¿sí? Estoy describiendo. Mi casa era muy grande, era muy pequeña, ¿sí? Yo andaba en bici por la calle todo el día, ¿no? Entonces yo estoy describiendo cosas que han pasado en mi niñez, ¿no? Y estoy describiendo cosas que se repitieron muchas veces, por eso yo uso el imperfecto. Pero el imperfecto siempre va a estar, va a andar ahí, siempre junto con el indefinido, ¿sí? Porque yo voy a estar hablando del pasado, entonces yo voy a aplicar el imperfecto y el indefinido. Ustedes pueden observar textos que ustedes vayan a leer que tengan relación con el pasado, que siempre va a estar usando los dos tiempos verbales ahí caminando siempre juntos, ¿sí? Bueno, mi gente, espero que ustedes hayan comprendido un poquito de esos tres tiempos verbales. Les voy a dejar aquí abajo algunos sitios para que ustedes vean la forma de conjugación más detallada, hagan algunos ejercicios para que comprendan mucho mejor, ¿no? Ejercitando nosotros aprendemos mucho más. Entonces, para que ustedes mejoren ahí mucho más su español, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.